Un sistema de corrección de errores de apareamiento elimina los errores de replicación producidos por la maquinaria de replicación. Como apuntamos, las bacterias como E. coli son capaces de dividirse cada 40 minutos, por lo que es relativamente sencillo estudiar grandes poblaciones buscando mutantes raros que tengan alterados determinados procesos. Una clase interesante de mutantes son los que presentan alteraciones en los llamados genes mutadores, que incrementan de forma notable la frecuencia de mutación espontánea. No es sorprendente que uno de estos genes mutadores codifique una forma defectuosa de la exonucleasa correctora 3' a 5', que es una subunidad de la enzima DNA polimerasa. La DNA polimerasa mutante no corrige de forma efectiva y en el DNA se van acumulando una serie de errores de replicación que normalmente serían eliminados. El estudio de otros mutantes de E. coli que presentan proporciones de mutaciones más elevadas de lo normal ha permitido descubrir otro sistema de corrección de pruebas que normalmente elimina errores de replicación que no son detectados por el sistema de la exonucleasa. Este sistema de corrección de errores de apareamiento detecta la distorsión potencial sobre la hélice provocada por un desajuste entre bases que no son complementarias. Si este sistema de corrección reconociera simplemente un error de ajuste en una cadena de DNA acabada de replicar y eliminar de forma aleatoria uno de los dos nucleótidos que no encajan, podría cometer el error de corregir la cadena patrón original y una de cada 2 ocasiones mantendría el error. Para que un sistema de corrección de pruebas sea efectivo, tiene que ser capaz de distinguir cuál es el nucleótido equivocado y eliminarlo de forma específica de la cadena acabada de sintetizar, que es donde se produjo el error de replicación. El sistema de reconocimiento utilizado por el sistema de corrección de errores de apareamiento de E. coli depende de la metilación de determinados residuos A del DNA, transcurrido un cierto tiempo después de que los A se hayan incorporado a la cadena de DNA acabada de sintetizar. Se añaden grupos metilo a todos los residuos A que se encuentren en la secuencia GATC, dado que únicamente contendrán secuencias GATC no metiladas las cadenas acabadas de sintetizar y que se encuentran justo detrás de la horquilla de replicación. Será posible distinguir estas cadenas de las originales que se han utilizado como patrón. Este proceso en 3 etapas incluye el reconocimiento de un error de apareamiento, la escisión del segmento de DNA que contiene el error de la cadena de DNA recién sintetizada y la resíntesis del fragmento extendido utilizando la cadena original como patrón. Este sistema de corrección de errores de apareamiento reduce el número de errores cometidos durante la replicación del DNA por un factor adicional de 100. En las células humanas funciona un sistema de corrección de errores de apareamiento similar a este. En humanos, la importancia de este sistema queda evidenciada en individuos que heredan una copia defectuosa de un gen reparador de errores, junto a un gen funcional en la otra copia del cromosoma. Estas personas tienen una marcada predisposición para ciertos tipos de cáncer, por ejemplo, en un tipo de cáncer de colon llamado cáncer de colon hereditario no poliposo. Mutaciones espontáneas en el gen funcional que queda producen un clon de células somáticas que acumulan mutaciones de forma extraordinariamente rápida, debido a que son deficientes en el sistema de corrección de errores de apareamiento. La mayoría de cánceres aparecen en células que han acumulado varias mutaciones.
por lo que las células deficientes en este sistema de corrección de pruebas tienen una probabilidad mucho mayor de transformarse en cancerosas. Afortunadamente, la mayoría de nosotros heredamos 2 copias correctas de cada gen que codifican una proteína para la corrección de errores. Este sistema nos protege, porque es muy improbable que ambas copias muten en la misma célula. En eucariotas, el mecanismo para distinguir la cadena recién sintetizada de la cadena patrón original es el lugar donde se produce el error de apareamiento. En eucariotas, el mecanismo para distinguir la cadena recién sintetizada de la cadena patrón original en el lugar donde se produce el error de apareamiento no depende de la metilación del DNA. Es más, algunos eucariotas, entre los que se incluyen las levaduras y Drosophila, no metilan nunca su DNA. Las cadenas retrasadas de DNA acabadas de sintetizar contienen muescas de forma transitoria antes de ser selladas por la DNA ligasa, y experimentos bioquímicos han revelado que este tipo de muescas, también llamadas roturas de una de las 2 cadenas, proporcionan la señal que dirige las correcciones a la cadena adecuada. Esta idea requiere que la cadena de DNA recién sintetizada sobre la cadena conductora también contenga muescas. La forma en que esto ocurre todavía se desconoce. Voy a repetir. En eucariotas, el mecanismo para distinguir la cadena recién sintetizada de la cadena patrón original en el lugar donde se produce el error de apareamiento no depende de la metilación del DNA. Es más, algunos eucariotas, entre los que se incluyen las levaduras y Drosophila, no metilan nunca su DNA. Las cadenas retrasadas de DNA acabadas de sintetizar contienen muescas de forma transitoria antes de ser selladas por la DNA ligasa. Y experimentos bioquímicos han revelado que este tipo de muescas, también llamadas roturas de una de las 2 cadenas, proporcionan la señal que dirige las correcciones a la cadena adecuada. Esta idea requiere que la cadena de DNA recién sintetizada sobre la cadena conductora también contenga muescas. La forma en que esto ocurre todavía se desconoce.